Buenas noches, con el firme agradecimiento a todos ustedes que en este momento nos favorecen con su presencia en este contraste político, la conciencia de la vida nacional. Por cierto, una pregunta a todos ustedes, ¿cómo les fue de temblor? ¿En dónde los agarró? ¿Qué estaban haciendo? Y como diría un clásico, Chicoché, ¿y dónde les agarró el temblor? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar este contraste político con una reflexión sobre lo que hasta estos días ha removido, y qué bueno, querámoslo o no, las conciencias de todos los sectores de este país, con la visita de Santiago Abascal, presidente del partido Vox. No cabe duda, invitado desde luego, nadie lo puede negar, invitado por el Partido Acción Nacional a propuesta de uno de sus consultores y afamados, o más que afamados, pudiéramos decir, connotados asesores políticos del Senado de la República. Ahora bien, yo con esto les diría, Dios los hace y ellos se juntan. Y comenzaría también con esta máxima también clásica, nada más que les vamos a cambiar un poquito, muchos seguramente lo conocen. Un fantasma recorre México. ¿Cuál es ese fantasma? El fantasma del Santo Oficio, encabezado por los panistas y por Santiago Abascal, que se cree en este momento heredero de las más preciadas y connotadas ideologías y conceptos de ni más ni menos que de Torquemada. ¿Por qué? Porque vino a plantear la Carta Madrid, la cual en un principio pues algunos diputados y senadores panistas, desde luego, sin faltar pues algún trasnochado priista como Manuel Añorbe, firmaron esa Carta Madrid. ¿En qué consiste esa Carta Madrid? Esa Carta Madrid que firmaron para concretar esta alianza entre el PAN de México y Vox de España, lo plantean la lucha y el combate para aniquilar y para impedir el avance del comunismo en México y en toda Iberoamérica. No podemos negar que ese concepto de la Guerra Fría, y la Guerra Fría desde hace mucho desapareció. El muro de Berlín desapareció en 1989. Y esos trasnochados, pues la verdad, yo no sé a quién se refieren con el comunismo, por lo menos en México. Socialismo o democracia popular, yo diría en este momento, ¿quién encabezaría ese comunismo? Ese acendrado comunismo, esos comunistas tragaños que se les señalaba a algunos en el siglo pasado, ¿quiénes son? La verdad no lo dijeron. Pero yo en lo particular hago una pequeña reflexión y no encuentro en este momento algún personaje político, algún personaje cultural, algún personaje de la lucha social que en estos momentos encabece o represente a ese comunismo que se planteaba en el siglo pasado, herederos, obviamente también, yo no encuentro algún heredero de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, mucho menos de Mao Zedong. Entonces, ¿y en qué puede coadyuvar esa alianza de la derecha? Ese fantasma del comunismo, ese fantasma de la derecha, ese fantasma trasnochado, ese fantasma sinarquista, eso sí para que vean,
oscurantista, que eso sí representa Vox, y la gente como Lili Téllez, como otros senadores, como Roberto Anaya, como América Rangel, como Arturo Torres, algunos senadores esos que, caray, yo no sé en qué estaban pensando en el momento en que firmaron ese documento. ¿En qué coadyuva a la vida política nacional? ¿En qué coadyuva o en qué favorece para mejorar la calidad de vida de los millones de mexicanos que dicen representar? Entonces, yo creo que ahí sí fue un error craso, un error totalmente craso. Yo creo, en este momento hago esta reflexión, pero a final de cuentas, a final de cuentas, algunos panistas lo único que están reflejando es efectivamente ese origen del PAN. El PAN surge justamente después de la Guerra Cristera, surge por allá de 1939 en contra del gobierno encabezado por uno de los considerados mejores presidentes que ha tenido este país, que ni más ni menos fue el general, y todavía mis respetos y me cuadro con él, el general Lázaro Cárdenas, que estaba impulsando efectivamente una política social, una política cultural, una política educativa que sí estaba impregnando y que sí estaba entre todas las grandes masas, una de los libros justamente, recuerdo de Arnaldo Córdoba, el cardenismo entre las masas, muy importante en el siglo pasado, que en ese momento pues acaba de terminar la lucha de los cristeros y obviamente lo que resaltaban era la lucha sinarquista, ese oscurantismo, ese fascismo, ¿sí? Porque tenemos que hablar del fascismo. Nada más les voy a una perla de esta gente, de este Santiago Abascal. Días antes o semanas antes, Abascal había declarado abiertamente, públicamente, con su ronco pecho, había señalado que estaba orgulloso de que España habría invadido la nueva Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque con eso se acababa con millones de, no sé cómo señalarlos, de millones, México no existía, pero con millones de personas que estaban oprimidas y explotadas por los aztecas. Además de que es una aberración ese tipo de frase, no solamente demuestra ese concepto fascista del cual es orgulloso este señor y del cual ahora señalan los que firmaron esa carta, también se sienten orgullosos. Para empezar, también demuestra su total ignorancia. En aquellos años, le señalamos, no existía para empezar España. Lo que existían eran reinos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, entre otros. Entonces, pues ¿cuál España? No es España la que invade a México. Y para otra cosa, también les voy a señalar muy claro, también es claro que en México no existía. México no existía, existían tribus que encabezaban en Mesoamérica los aztecas. Es más, yo sería de la idea lo siguiente. Está bien lo que señala, a final de cuentas es el presidente, es el representante de los mexicanos, es que por el que se votaron 30 millones de mexicanos a favor de él como presidente de la República, pero es su punto de vista y muy respetable. Yo no voy a aplicar el 33 y que vengan, pero sí, yo creo que ese es su punto de vista. Yo preguntaría si ese sería el punto de vista de todos los mexicanos. Y yo en lo particular no coincido con ese punto. Yo creo que sí se tiene. La pregunta es la siguiente y la reflexión es la siguiente. ¿Estaríamos de acuerdo en que personalidades como Santiago Abascal o personajes como Santiago Abascal, personajes que vienen y que se sienten herederos de Hitler,
de Mussolini, de Gengis Khan, si podemos irnos un poquito más atrás. No solamente, ahorita, no solamente vengan aquí a dar su punto de vista, que bueno, no hay problema. El problema es cuando ese punto de vista ya lo tratan de impregnar y lo tratan de concretar en organización, en movilización, y al rato. ¿Queremos realmente que llegue gente y nos gobierne con esa concepción, con esos conceptos? Yo creo que no. Por lo tanto, yo sí considero, en lo particular, yo sí considero que debe continuar aplicándose el 33 para aquella gente que viene y que trata de participar en política nacional, porque eso es única y exclusivamente de los mexicanos para los mexicanos. Ese es el contraste político en esta parte y miren, concluyo con lo siguiente. A principio señalaba yo que acabamos de sufrir un temblor de 7.1 según el sismológico en escala de Richter y de verdad que es loable, es plausible ese esfuerzo que hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que en minutos de verdad ya estaba en el C5 y ya estaba observando y monitoreando cómo se encontraba la Ciudad de México. Y sí, señalamos muy claramente que fue un saldo blanco y hay que aplaudir y hay que resaltar esa eficiencia que demostró el gobierno de la ciudad en el sentido de que inmediatamente hubo una respuesta para hacer un recuento, como diría por ahí también alguien, un recuento de los daños. Que afortunadamente, dentro de todo, estamos bien. Yo espero que todos los que ahorita nos están viendo estemos bien y en este sentido sí creo que en materia de protección civil estamos avanzando. Pues yo soy Nicolás González González, le doy las gracias a todos ustedes nuevamente. Contraste político, la conciencia de la vida nacional. Yo espero que nos veamos la próxima semana en todos estos redes sociales en las que nos pueden encontrar cada 8 días y también diario, por si no lo vieron, pues nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, etcétera. Aquí van a aparecer todas las redes donde nos podamos encontrar. Muchas gracias, muy buenas noches, descansen y nos vemos en el próximo Contraste Político.